vamos a empezar ahora a comentar o estudiar un poco las narraciones donde en el Nuevo Testamento se nos relata la institución de la Eucaristía. Como ven ahí está escrito, la Iglesia vive en la fe de que la Eucaristía que nosotros celebramos, la Santa Misa, es el recuerdo vivo, el memorial de la misa que celebró Jesús en la última cena. La última cena fue la primera misa. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la originalidad de la primera misa, de la última cena? Pues que las misas que hoy celebramos nosotros se refieren al sacrificio de la cruz hacia atrás. Actualizan algo que ya ha sucedido. La última cena fue como adelantar el sacrificio de la cruz que iba a suceder al día siguiente. Entonces esa es la originalidad de la última cena. Y la Iglesia tiene conciencia de que está haciendo lo mismo que hizo Jesús y que lo hace además por mandato suyo, porque Él quiso que se hiciera así, que se celebrara la Eucaristía, que se repitieran los gestos, que se repitieran las palabras: haced esto en memoria mía. Ese es su mandato. Lo tenemos pues en el texto de San Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11, 24. Para llegar a penetrar y conocer bien todo el sentido, pues vamos a ir analizando tanto las palabras de Jesús, son como tres dimensiones: las palabras, los gestos, lo que hizo el Señor, y también el contexto en el que lo realizó. Entonces esas tres realidades nos van a mostrar toda la riqueza que tiene la Eucaristía: las palabras, los gestos y el contexto, que da también un sentido más profundo y más vivo a lo que vamos a comentar. Vamos a leer, porque son breves, vamos a leer los 4 pasajes de las narraciones del Nuevo Testamento. Primero es Mateo 26, 26, 28. Mientras cenaban, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, eulogía, lo partió, la fractio panis, se lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Os aseguro que desde ahora no beberé de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Después Marcos 14, 22, 24. Ya les adelanto que estas cuatro narraciones son muy similares 2 a 2, en 2 parejas. Entonces San Mateo y San Marcos van unidos, son muy parecidos. Si están atentos ahora a San Marcos, les resultará muy parecido a lo que acabamos de leer de San Mateo. Mientras cenaban, tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio, y todos bebieron de él, y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Muy bien, pasamos ahora a San Lucas, Lucas 22, 19. Cuando llegó la hora se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, pues os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y finalmente el texto de 1 Corintios 11, 23. También decíamos, Mateo y Marcos van juntos, San Pablo y San
Lucas son también más paralelos, más semejantes en su narración. Y dice San Pablo así: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía, porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Muy bien, pues así por lo menos tenemos más o menos frescos en la mente estos 4 textos, 4 pasajes del Nuevo Testamento que narran la institución de la Eucaristía. Entre ellos hemos podido constatar que hay semejanzas y también hay diferencias. Entonces, queda claro que los 4 narran como un mismo evento, un mismo suceso. Si después de esta lección o de esta charla cada uno de ustedes saliera fuera y encontraran algunas personas que le preguntaran: ¿qué ha dicho el Padre? Pues probablemente darían la misma versión con distintos matices, porque a cada uno le habrá impresionado una cosa o se le ha quedado más grabada otra. Entonces, al comparar lo que distintas personas que están en esta sala cuentan, se puede ver lo mismo, que hay una coincidencia sustancial entre lo que están diciendo, lo que están contando, y que hay pequeñas diferencias. Entonces, por una parte, las coincidencias nos aseguran que estamos hablando de un mismo suceso, que además es un hecho histórico, que esto, claro, para nosotros es importantísimo. Saber que la Eucaristía que la Iglesia celebra se fundamenta en lo que hizo Jesús, y que lo que hizo Jesús no es un cuento que se han inventado los apóstoles y los evangelistas, sino que realmente sucedió, que realmente fue un hecho histórico, y que lo que nosotros estamos haciendo es lo que hizo Jesús. Eso para nosotros es, como digo, el fundamento. Si eso se cayera, pues se caería gran parte de la fe de la Iglesia. Por eso estamos intentando estudiarlo y verlo para que quede claro y para que se manifieste en toda su evidencia. Entonces, como digo, la Iglesia considera también inspiradas las 4 narraciones. Todas están reflejadas en los libros sagrados, todas están inspiradas por el Espíritu Santo, y la Iglesia pues siempre las ha valorado a las 4 y las ha considerado de manera conjunta. De hecho, si observan las narraciones y comparan con las palabras que hacemos hoy al celebrar la Eucaristía, verán que los relatos litúrgicos que utilizamos son también como una composición entre los pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Vamos a ir estudiando. Decíamos que los 4 textos se agrupan 2 a 2, San Mateo y San Marcos, y Lucas y Pablo se agrupan 2 a 2 porque son más similares. Entonces, ¿qué nos dicen los textos de Mateo y de Marcos? En primer lugar, nos informan de que Jesús instituye la Eucaristía mientras estaban comiendo. Veremos ahora después que fue durante la celebración de la cena pascual. Después, los ritos sobre el pan y sobre el cáliz pues presentan una semejanza muy simple. Sobre el pan: esto es mi cuerpo, sin ninguna adición más. Sobre el cáliz: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Esta frase se encuentra en San Mateo 26, 28 y tiene un interés especial porque es una frase que está llena de semitismos. Semitismos son expresiones, giros, imágenes típicas de la mentalidad semita, de la mentalidad hebrea. Derramada por muchos para remisión de los pecados. Por una parte está señalando la alianza de Dios con su pueblo, que se sella con un sacrificio cultual, como tenemos en el libro del Éxodo 24:8. Y también esa afirmación de la sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados nos está haciendo referencia
al siervo de Yahvé, que está presente en el libro del profeta Isaías. Entonces, ven que las palabras que está usando Jesús están cargadas de un contenido teológico profundo y que están haciendo referencia a figuras y profecías del Antiguo Testamento que encuentran ahora toda su luz y todo su sentido en él mismo. Mateo nos relata que Jesús invitó a los apóstoles a comer el pan consagrado por él. Tomad y comed. De igual modo les invita a beber el cáliz. Aquí tenemos que subrayar el choque que supone en una mentalidad semita, donde existe una prohibición de beber la sangre, como tenemos el libro del Génesis 9:4, se prohíbe beber la sangre, pues que el Señor les invite a beber su sangre, ¿no? Era un choque, pero a pesar de todo, San Marcos 14:23 dice, todos bebieron de él, todos bebieron de él. Y al mismo tiempo, San Mateo y San Marcos nos hablan del banquete escatológico, es decir, que Jesús hace referencia a una Pascua, a una celebración que tendrá lugar también en la vida eterna. No volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nos está poniendo ya, que es otra dimensión de la Eucaristía que estudiaremos, cómo la celebración de la misa siempre hace una referencia a la escatología, a lo definitivo, a la venida del Señor. Ya veremos que también el mismo San Pablo, que vamos a estudiar ahora, hace referencia a este aspecto. Pues ahora vemos los otros dos textos de San Lucas y San Pablo, y tienen en común estos rasgos. Precisan que la bendición del cáliz tuvo lugar después de haber cenado, después de terminar la cena pascual, lo cual nos está indicando también una novedad que después vamos a estudiar. Hay un rito diverso y un rito separado del que era propio de la cena pascual. Es algo distinto, es algo nuevo. Además, esta diferencia nos está afirmando, nos ayuda a comprender la historicidad de la narración, porque no es que se lo estén inventando, sino que están narrando algo que era original, que nadie había hecho nunca, que para un judío era imposible que se lo inventara. Y nos habla también del contexto. Antes hemos hablado de las palabras, los gestos y el contexto. El contexto es el de la cena pascual judía, que tiene todo un trasfondo teológico que también vamos a estudiar y que nos ayuda a comprender la riqueza de la Eucaristía, aunque la Eucaristía vendrá a superar y a darle un tinte o un tono de definitividad a esa Pascua nueva. Es una Pascua definitiva, la que hace Jesús.